¿Los hombres lobo realmente existen? Una investigación de Cofradía de Brujas. Buenos días, tardes o noches, según las leyendas del folclore europeo y en algunas ocasiones americano relacionado con el caso del Nahual y el Skinwalker, los hombres lobos son criaturas que sufren una mutación por medio de una mordedura. La leyenda dice que en luna llena, un hombre lobo sufre una metamorfosis radical en la cual el cuerpo humano cambia drásticamente, aparecen garras, pelo y colmillos tan grandes y afilados como los de un lobo normal. Los ojos cambian de color, los rugidos son bestiales y la fuerza se multiplica totalmente. Si un hombre recibe la mordida de un hombre lobo, este se transformará durante la siguiente luna llena. No hay manera de sobrevivir al ataque de un hombre lobo, ellos se descontrolan y atacan a cualquiera sin importar si son hombres, mujeres, niños o si estos pertenecen a su familia. Los sentidos de los licántropos sobrepasan los límites conocidos, son unas máquinas para matar y solo hay una manera factible para acabar con ellos, una bala de plata. Solo un arma cargada con balas de plata bendita o consagrada puede darle fin a la vida de un hombre lobo. Después de la luna llena, el licántropo vuelve a adoptar la forma humana, pero conservan ciertas características que los individualizan del resto, por ejemplo, más pelo de lo normal, vista y olfato potenciado y orejas puntiagudas. Eso fue lo que tomaron nuestros ancestros como patrón para acabar con los hombres lobos. Pensaban que en su forma humana serían vulnerables, pero a pesar de no tener acceso a su parte animal, eran más fuertes que el resto, estaban dotados por naturaleza, no tenían rival. Su temperamento es alterable, su mutación jamás dará vuelta atrás. Se dice que hay un antídoto capaz de retrasar la conversión hasta aniquilar al lado licántropo, pero todo se quedó en simples leyendas. No salgas en luna llena, ellos van a encontrarte, procuran perpetuar su extraña raza y no van a dudar en atacarte cuando menos te lo esperes. El hombre lobo ha sido uno de los personajes del género de terror, aunque de todo han hecho con él, que más juego ha dado a nivel literario. Las mezclas, en ocasiones desvirtuadas y algo estrambóticas, han conseguido sacar a la luz infinidad de leyendas relacionadas con el monstruito en cuestión. A través de los siglos lo han fusionado, han utilizado el modo psíquico, lo han convertido en asmático o lo han hecho aparecer de las profundidades. También lo han sacado del infierno, ha alcanzado el futuro a través de la ciencia ficción, lo han relacionado con las brujas y, afortunadamente, lo han llevado hasta la literatura infantil y juvenil. El siglo XIX, que aún contenía rasgos de la época antigua, sobre todo en sus primeros relatos, comenzó con una venganza a la que le siguieron maquinaciones, un hombre lobo inglés, zapateros resentidos, maldiciones, alguna que otra mujer lobo, persecuciones, pactos con las fuerzas del mal y tratos con el diablo. El espectáculo se abre con Richard Thompson, 1794-1865, que publicó de forma anónima The Werewolf, A Legend of the Limousin, en la antología de Best Werewolf, en 1828. El autor nos sitúa en 1520, en Francia, y nos cuenta la historia de la venganza de un hombre lobo, que es ayudado por su hija, consciente de que sufrirá el mismo destino de su padre. The Man Wolf, se puede encontrar en la misma antología que el anterior, de Latriccie, Escocia, 1800-1865, apareció en 1831. El relato se desarrolla en el siglo XI. Intervienen un monje, un caballero y su esposa. La esposa y el monje planean deshacerse del caballero sin saber que este vaga por las noches convertido en hombre lobo. La revista Ladies Magazine and Museum se atrevió, en 1838, con Hughes, el hombre lobo, de James Sutherland Menzies, seudónimo de Elizabeth Stone, 1806-1883. Este relato es una adaptación de una leyenda medieval relacionada con un hombre lobo inglés. El lobo blanco de las montañas Harz, escrito por el capitán Frederick Marriott, Reino Unido, 1792-1848, son dos capítulos independientes, 36 y 37,
que forman parte del libro El buque fantasma, publicado en 1939. Krantz, compañero inseparable del capitán Van der Decken, cuenta cómo una maldición relacionada con su familia, lanzada por el padre de una mujer lobo con la que su progenitor contrajo matrimonio, le perseguirá hasta el fin de sus días. Ladies Magazine apostó por Wagner, The Werewolf de 1846, de G.W. Reynolds. El autor nos mostró a un campesino alemán haciendo un pacto con el diablo para conseguir la vida eterna. A cambio debía convertirse en hombre lobo cada 7 años. Capitán de Lobos, de Alejandro Dumas de 1857, es una novela inquietante y moralista en la que, internándose en las profundidades del alma, se muestra toda la maldad que puede llegar a contener el ser humano. La envidia y el odio de un zapatero consiguen atraer a las fuerzas del mal, bajo la forma de un gran lobo negro con el que consigue pactar. Por las noches, a las órdenes del lobo negro, el zapatero vaga por los bosques convertido en capitán de una manada, que le obedece y le sigue allá a donde va. La pareja es Manchatrian, Emil Erckmann, 1822 a 1899, y Alexandre Chatrian, 1826 a 1890, escritores franceses que trabajarían juntos durante toda su carrera literaria. Nos ofreció, en 1859, Hugo, el lobo, y una interesante novedad en los relatos del género, la peste negra, en forma de mujer, como personaje. La novela se desarrolla en la Selva Negra, Alemania. Una maldición hereditaria, confundida con una grave enfermedad, transforma en licántropos a determinados miembros de una familia. En la escena aparecerá un joven médico, que vuelve al lugar tras años de ausencia, y que está decidido a desentrañar el misterio. En El lobo gris de 1871, de George MacDonald, Escocia, 1824 Inglaterra, 1905, una joven, que vive con su madre en una cabaña, se transforma en un gran lobo gris dispuesto a despedazar y a devorar a quien encuentre en el camino. Rudyard Kipling escribió La marca de la bestia en 1890. Un hombre comete el sacrilegio de apagar su cigarrillo en la frente de una imagen sagrada. Los fieles, que reclaman venganza por la ofensa, se la cobran a través de un leproso al que llaman el hombre de plata, que acaba maldiciendo al sacrílego con la marca de la bestia. La loba, de Clemens Hausmann de 1896, mete en escena a dos hermanos a los que se les cruza en el camino una extraña mujer de pelo blanco, que se hace llamar Whitefell, y que consigue abrir una brecha entre ambos y separar lo que hasta entonces nadie había logrado. El siglo XX se inició con la brujería, para pasar al hombre lobo psíquico, a los jóvenes conscientes de lo que son, llegando hasta la venganza, el horror y la aceptación. Después vendrían el desconocimiento y la plena conciencia, la ciencia ficción y los cultos secretos, los depredadores y los protectores de la humanidad, y por fin, hacia 1997, la literatura infantil y juvenil. Los licántropos son seres fantásticos que a menudo aparecen en diferentes fábulas y leyendas. Uno de los cuentos más conocidos es el de la Caperucita Roja. Se trata de seres humanos que se convierten en una bestia al caer la noche y su principal característica es aullar a la luna llena, pero no hay que engañarse por su aspecto de lobo, ya que su máximo deseo es atacar a personas o animales para desgarrar la carne de sus víctimas con sus afilados dientes. Se dice que su dentadura es afilada y totalmente preparada para que su ataque, ayudado por sus garras, sea todo un éxito. Si remontamos a la antigüedad, encontramos varios casos documentados de hombres lobo reales. ¿Realmente se trata de hombres lobo o son individuos enfermos? El hombre lobo de Caudé, 1598, Francia. En una zona bastante aislada y poco concurrida en los alrededores de una pequeña localidad francesa llamada Caudé, se halló el cadáver de un joven de 15 años. El cuerpo inerte estaba cubierto de sangre y sus extremidades habían sido despedazadas y mutiladas de una manera muy violenta. Los testigos de los hechos afirmaron que vieron a un par de lobos devorando al muchacho, pero al acercarse más de cerca,
comprobaron que allí había un solo hombre, desnudo y escondido entre la vegetación. Se trataba de Jack Rulet, presunto hombre lobo y autor del crimen. Su cara estaba teñida en sangre fresca al igual que sus largas uñas, llenas también de restos de carne cruda y grasa humana. Este individuo alegó que cada vez que se ponía una pomada, sus manos y pies se volvían patas de lobo y la sed de sangre le hacía cometer estos actos de canibalismo. Acabó pasando 2 años internado en un psiquiátrico, después de que el juez sentenciara que estaba enfermo de licantropía, enfermedad mental que provoca en sus víctimas la creencia de que son hombres lobo. El hombre lobo de Allariz, 1810, España. En esta ocasión, el hallazgo del cuerpo sin vida del alguacil de León en circunstancias detestables fue el detonante para revelar las matanzas de otro supuesto hombre lobo. A raíz de esta muerte, fueron apareciendo más cadáveres de mujeres en las mismas condiciones en Cantabria y Portugal, que se vinculaban claramente con el asesinato del alguacil. Se pudo identificar al malhechor gracias a los aldeanos que echaban en falta a esas chicas desaparecidas. Todas ellas se habían marchado junto a Manuel Blanco Roma Santa para nunca más volver. Se trataba de un vendedor ambulante que despellejaba a sus víctimas y raspaba la grasa de sus pieles para crear un menjurje medicinal, que había alcanzado su récord de ventas por doquier. Manuel confesó que mientras dormía, un oscuro deseo de matar le embaucaba y le obligaba a atacar a otros humanos con sus garras y dientes para devorarlas. Al principio, se creyó que Manuel estaba loco y debía ingresar en un manicomio, pero las pruebas mentales dieron resultados contradictorios y acabó condenado a cadena perpetua. No obstante, no se tiene constancia de que jamás haya salido de prisión, ni tampoco ningún registro de su fallecimiento. El hombre lobo de Challen, 1598, Francia. En un pequeño pueblecito francés llamado Challen, empezaron a desaparecer varios niños y a encontrarse cadáveres en el bosque de cuerpos con la garganta degollada, en un estado denigrante. El autor confeso de estas abominables muertes resultó ser el sastre del pueblo. No se sabe su nombre verdadero, ya que mucha información fue suprimida en su momento, pero su modus operandi consistía en atraer a los infantes a él ofreciéndoles chucherías y dulces. De este modo, encerraba a sus presas en la guardilla de su negocio y abusaba de ellas sexualmente, antes de desmembrarlas. De hecho, en su casa se encontraron varios barriles llenos de huesos de niños. Cuando el sastre agotaba su provisionamiento, salía de noche al bosque para acechar a nuevas presas. Le condenaron a morir en la hoguera, después de escuchar su versión de lo sucedido. El sastre contó que entraba en trance y se convertía en hombre lobo para hacer el trabajo que el demonio le había encomendado. Casi todos los documentos del juicio de este otro hipotético hombre lobo fueron destruidos por la gravedad de su contenido. Las aberraciones de este hombre superaban con creces a cualquier asesino conocido en esa época. 4 historias reales de hombres lobo. Cuando hablamos de seres fantásticos que causan espanto, o sea, de monstruos, podemos distinguir 2 grandes categorías: los monstruos a secas, que no se parecen en nada a un ser humano, y los hombres monstruo, que poseen forma humana o semi-humana. Entre los segundos, hoy nos interesan aquellos que, o bien comparten rasgos con algún animal, o bien pueden transformarse en él: hombres oso, hombres pantera, hombres jaguar, hombres tejón, hombres chinchilla. La mezcla varía según la geografía, pero desde principios del siglo XX el hombre monstruo más popular es, sin duda, el hombre lobo, también conocido como licántropo, lobombre o lobizón. Antes de que el cine de terror americano y, concretamente, Universal Studios convirtiesen a Lon Chaney Jr. en la película de Wolfman, la cual se convirtió en un icono reconocido en todo el mundo, el hombre lobo era un monstruo de origen europeo, literalmente llegado con los inmigrantes a América. El lobo, Canis lupus, siempre ha sido un animal temido en Europa. Incluso en la actualidad, con medios y recursos de sobra, se considera un animal peligroso, y nosotros,
A diferencia de nuestros antepasados, no tenemos que defendernos de sus ataques e incursiones. Desafortunadamente, las pérdidas de sus territorios han hecho que los lobos se acerquen más a los asentamientos urbanos. Cuando el viejo continente estaba cubierto de grandes bosques y los hombres vivíamos en grupos pequeños y dispersos, la presencia de lobos era motivo de alarma y miedo. Su astucia, ferocidad y voracidad lo convertían en un animal aterrador sin necesidad de recurrir a creencias sobrenaturales. A los niños se les advertía de ellos en cuentos como Caperucita Roja, Los Tres Cerditos o El Lobo y las 7 Cabritas, no fuera a ser que se acercaran a acariciarlos pensando que eran perros domésticos. Debido a ese temor histórico, es en Europa donde más casos se han documentado sobre hombres lobo. Solo en Francia, entre 1520 y 1630, se registraron más de 30.000 incidentes relacionados con la licantropía, todos indiscutiblemente verídicos. Pierre Bourgault y Michel Verdun. A principios del siglo XVI, en la comuna francesa de Poligny, un pastor llamado Pierre Bourgault buscaba a su rebaño en el bosque. Las ovejas habían huido asustadas a causa de una terrible tormenta, y Bourgault temía que, si no las encontraba, perdería su único medio de sustento y tendría que buscar nuevas salidas profesionales, probablemente como leproso o vagabundo harapiento. De pronto, como salidos de la nada, Bourgault distinguió a 3 jinetes negros cabalgando bajo la lluvia. Ninguna de las fuentes que he consultado contiene una descripción detallada de los jinetes, pero dudo que nos equivoquemos si pensamos que iban montados en grandes caballos azabaches y que cubrían sus cuerpos con largos mantos negros tocados con capuchas que ocultaban sus rostros. Oigan, que solo quería preguntarles por el camino a Lyon. La reacción normal de cualquier persona con 2 dedos de frente hubiera sido correr a esconderse detrás de un árbol, pero por aquella época la gente se aburría lo suficiente para jugarse el pellejo con tal de entretenerse, así que Bourgault saludó a los jinetes y les contó el contratiempo que le había surgido. Uno de los jinetes le dijo que no se preocupase, que si juraba servir a su señor y confiaba en él, este velaría por sus ovejas y Bourgault no tardaría en dar con ellas. Cuando el oscuro jinete mencionó a su señor, un relámpago cayó en las inmediaciones y sonó un tremendo trueno que hizo relinchar a los caballos furiosamente. De nuevo, una persona normal habría preguntado quién era ese señor del que hablaba el jinete antes de comprometerse a nada, pero Bourgault tenía fama de ser imbécil y, sobre todo, quería recuperar a sus ovejas. Por lo tanto, no se lo pensó 2 veces y juró lealtad a quien quiera que fuese el amo de los jinetes. Se debiera o no la intervención de aquel misterioso señor, poco después del feliz y nada sospechoso encuentro Bourgault encontró su rebaño sano y salvo. Pasaron los días, y el pastor volvió a cruzarse con los jinetes, que esta vez le informaron de a quien había jurado servir. Nuestro señor es el diablo. El diablo, repitió Bourgault. Sí, el demonio. Satán, Satanás, Lucifer, Biliel, Samael. Ah, el diablo. Haber empezado por ahí, como les dije, su fama de imbécil era legendaria. Sin embargo, para que el despreocupado Bourgault pudiera ser titular de una tarjeta de fidelización y beneficiarse de todas las ventajas de la secta satánica del Franco Condado, antes tenía que realizar algunos trámites, en particular, renunciar a Dios y al bautismo. Al escuchar acerca de todos los beneficios que suponía esa alianza, Bourgault no lo dudó y aceptó las condiciones, según lo dijo ante la Santa Inquisición en su juicio. Caí de rodillas y rendí vasallaje al diablo, declaró años más tarde ante un tribunal. Quien al igual que los acusados de hechicería y prácticas anticristianas lo condenaba por el cargo de ser un hombre lobo. Tras un par de años de mirar mal a la gente y no pisar una iglesia, Bourgault se cansó de adorar al diablo y volvió a su vida normal, pues más que condenarlo, el inquisidor lo había encontrado poco menos que idiota. Fue entonces cuando conoció a Michel Verdun, pastor como él y también siervo de Satán. Verdun escuchó la historia de Bourgault y se propuso devolverlo a la senda del mal. En aquella época,
A diferencia de la época actual, realmente existían logias y cofradías esmeradas en mantener a resguardo a sus adeptos. Verdán le presentó a su aquelarre, que se reunía una vez a la semana para adorar al demonio, y le mostró que era capaz de transformarse en lobo a voluntad, debido a un pacto que había hecho años atrás. A Bourgo le fascinó esta demostración de poder. En comparación, el cuidado provisional de unas cuantas ovejas ya no le parecía tan asombroso. Él también quería convertirse en animal y dar rienda suelta a sus más bajos instintos, empezando por mirse en las casas de sus vecinos, quienes tenían mucho y siempre se burlaban de él. Sin embargo, Verdán no podía enseñarle a transformarse en lobo de un día para otro. Lo que sí hizo fue darle a su nuevo amigo un ungüento mágico que, una vez aplicado al cuerpo, lo convertiría en lobo. Sí, escucharon bien. Aunque este es un detalle que el cine de horror y ficción siempre ha ignorado, en las primeras historias y leyendas sobre hombres lobo era frecuente que estos utilizaran ungüentos, cinturones y pieles de lobo para transformarse. Sin mencionar las clásicas maldiciones gitanas que involucraban a la luna llena con la primera, brutal y siempre dolorosa primera transformación, regalo según Verdún, dado por el mismísimo Lucifer. Durante años, Bourgo y Verdán sembraron el terror por el este de Francia, cometiendo toda clase de atrocidades y fechorías. Sin embargo, su suerte se truncó cuando Verdán se topó con un viajero que procedía de la Galia, acostumbrado a las historias y leyendas de criaturas de índole infernal. El individuo debía ser descendiente de algún viejo legionario de los que defendieron la Galia del Imperio Romano, así que cuando Verdán convertido en lobo le cayó encima, el galo lo recibió con una lluvia de pelazos. El dicho animal huyó al bosque despavorido con el rabo entre las patas y chillando. Decidido a terminar lo que había empezado, el viajero siguió el rastro de sangre que había dejado el lobo hasta una cabaña. Allí encontró a Verdán en forma humana y acompañado de su mujer, que limpiaba y vendaba sus heridas. Observó también que las heridas de Verdán coincidían con las de la bestia que le había atacado. Sospechoso, debió de pensar el galo para sí mismo. «Hola, señor desconocido con el que no me había cruzado hasta ahora», chilló Verdún, nervioso. «Si por casualidad está usted buscando un lobo, aquí no hay ninguno. Nada de lobos en esta casa, gracias a Sat, adiós. Ni brujas», añadió apresuradamente la mujer. «Sospechoso», dijo el viajero nuevamente. Ante este panorama, el viajero llegó a la única conclusión posible, aunque algo cómica: fue una experiencia verídica, o bien, el lobo debía de estar en otra parte. O quizá Verdán era un hombre lobo. En aquellos tiempos, cualquiera sabía. Por si acaso, lo agarró de las orejas y así en pijama lo llevó ante la justicia. El encargado de interrogar a Verdán fue el inquisidor general de la diócesis de Besanzón, un hombre sagaz y conversador perspicaz, con una gran olfato para distinguir verdades de mentiras. También solía ser muy convincente cuando tenía hierros candentes en la mano. Durante el interrogatorio, Verdán delató a Bourgo y a otro tipo llamado Philibert, con el que solían salir de parranda. En 1521, a pesar de sus lloriqueos, los tres se enfrentaron a cargos de brujería, canibalismo y, por inverosímil que suene, por el cargo de ser hombres lobo. La esperanza de vida era demasiado corta en aquella época, así que el juicio duró poco. Los reos confesaron haberse merendado a mujeres y niños, matado ganado y ultrajado doncellas, todo ello bajo la apariencia de lobos o, más probablemente, bajo los efectos de alguna droga alucinógena. Por curiosidad, el tribunal inquirió acerca de cómo cometían sus fechorías, entrando en los detalles más mínimos, pero tampoco le dio muchas vueltas al asunto. Los tres culpables fueron sentenciados a muerte y quemados vivos. Gilles Granier. En 1573, varios niños de un pueblecito cercano a Dole fueron víctimas del ataque de una enorme bestia de voraz apetito. Por suerte, no todos murieron desgarrados y devorados en terribles circunstancias que, en palabras de los testigos, rayaban en grotescas. Hubo pequeñitos que sobrevivieron casi de una pieza.
Si la criatura no tenía mucha hambre, solamente les mutilaba una pierna o un brazo, y no era infrecuente que dejase los cuerpecitos a medio comer. Aún así, la gente tenía muchísimo miedo. Ningún padre quiere ver morir a sus hijos, y mucho menos en las garras de una desconocida bestia que hasta ese momento no había sido vista. Un día, uno de los vecinos del lugar sorprendió a la criatura en plena faena. La criatura estaba sobre un niño evidentemente devorándolo. A primera vista parecía un lobo, pero, al acercarse para ahuyentar a la bestia, el hombre se fijó en que, bajo toda aquella espesa mata de pelo, y a pesar de los colmillos y las orejas puntiagudas, el monstruo se daba un aire a uno de los tipos más extraños del lugar, a quien se identificó plenamente como Gilles Granier. Incluso llevaba la misma camisa vieja y raída, dijo el testigo. Garnier era un tipo solitario y tranquilo, que vivía como un ermitaño a las afueras del pueblo. Siempre saludaba cuando te lo cruzabas en el camino, decían las vecinas. Pero la declaración de aquel testigo bastó para detenerlo. Y, la verdad, tampoco hizo falta mucho más para condenarlo. Las autoridades no podían comparar huellas o muestras de ADN, y en pleno periodo álgido de la caza de brujas, si no le caías bien a alguien en la comunidad y te señalaban con el dedo, tenías todas las de perder para morir en la hoguera o ahogado en el río. Total, si erraban en su diagnóstico y resultaba que al final no eras un vasallo de Satán, tampoco pasaba nada, irías al cielo antes de que se agotasen las plazas. Casi todos los juicios implicaban la muerte para bien o para mal. Garnier, sometido a juicio, se vino abajo y confesó que la pobreza y el hambre le habían empujado a hacer un pacto con un espíritu maligno en el bosque. A cambio de servir incondicionalmente al diablo, había recibido un ungüento que podía aplicarse para convertirse en lobo y así saciar su hambre devorando a sus semejantes. Peter Stowe. Desde Francia nos desplazamos ahora a Alemania, a la ciudad de Bedburg, ubicada en el actual estado de Renania del Norte-Westfalia, cerca de Colonia. A finales del siglo XVI, vivía allí un respetado y acaudalado ganadero, de nombre Peter Stowe, o Stamp según algunos datos confusos de la época. Al menos en apariencia, Stowe estaba tan preocupado como sus conciudadanos por la reciente oleada de muertes grotescas que se habían producido en el lugar. Su preocupación se notaba por cómo levantaba el sombrero al saludar, había cierta afectación en su gesto. También se rascaba con vehemencia detrás de la oreja. Debía de estar realmente consternado. Pero centrémonos en los mórbidos sucesos. Al principio solo se trataba de animales de granja, unas gallinas a las que les habían arrancado la cabeza de un bocado, una vaca a la que habían semi-devorado, una oveja que quedó esparcida en un radio de 20 metros, las investigaciones no llegaban a ningún resultado, ni había pistas claras o no llevaban a nada, quizá porque la gente estaba más preocupada por sobrevivir al hambre, la peste y cualquiera que fuera la guerra de la semana. A raíz de estos penosos acontecimientos, los vecinos de Bedburg llegaron a la conclusión de que una manada de lobos podía estar viviendo en el bosque colindante, de modo que se organizaron batidas para cazarlos, aunque ninguna tuvo éxito. Debían de ser lobos muy listos. O cazadores muy lerdos. Las manadas de lobas son las más peligrosas, dicen algunos cazadores experimentados. Nadie se planteó que pudiera haber una causa sobrenatural detrás de aquellas matanzas hasta que varias personas, niños incluidos, empezaron a desaparecer en extrañas circunstancias. Entonces comenzaron a correr rumores sobre la presencia de un monstruo. Esto es obra de un cerdo con cabeza, manos y pies de hombre, decía uno. Yo he oído que en el monte habita un ser semihumano con un cuerno en la cabeza, alas en los hombros, serpientes en la cintura y una única pata de águila con un ojo en la rodilla, decía otro. Descartamos entonces al perro con cabeza de pájaro. Sí, los monstruos del siglo XVI eran muy raros, solo basta echar un ojo a los bestiarios. Mientras tanto, Peter Stowe seguía saludando a sus vecinos con el sombrero y rascándose la oreja, cada día con más efusividad. Nadie sospechaba del jefe de policía.
Cuando encontraron los primeros cuerpos mutilados, el pánico recorrió las calles de la ciudad. Hombres, niños e incluso mujeres embarazadas fueron víctimas de un cruel y bestial atacante, sin duda un ser diabólico y sobrenatural. La búsqueda se intensificó y, por fin, una de las partidas de caza dio con el rastro de lo que parecía ser un lobo enorme en el bosque. Por rastro me refiero a huellas, heces o una combinación de ambas. Los perros persiguieron al animal hasta acorralarlo. Cuando los cazadores llegaron al lugar de donde venían los ladridos, contemplaron atónitos cómo la bestia a la que los perros rodeaban se convertía en un hombre. Algunos de los presentes reconocieron su rostro, era el gentil Paiute Stop. El hombre sudaba copiosamente. «¿Qué hay? Buena tarde, dijo Stab. «Bueno, yo ya me iba. Tengo muchas cosas importantes que hacer, porque me miran todos así». Stab fue juzgado en Colonia y confesó la mayor e increíble cantidad de crímenes atroces cometidos jamás por una sola persona, remontándose hasta 25 años atrás. Sus fechorías incluían asesinatos, canibalismo e incesto, con su propia hija y también con su hermana. Stab reveló también que llevaba practicando magia negra desde que tenía 12 años. En particular, aseguró que podía transformarse en fiera gracias a un pacto con el diablo. Como novedad, en este caso Satán le había otorgado un cinturón de piel de lobo, era todo lo que Stab necesitaba para transformarse en bestia. Por supuesto, el hecho de que Stab confesara todo aquello después de haber sido pasado varias horas en el potro y de que lo sometieran a torturas innerebles no debería hacernos dudar de la veracidad de su relato. Tampoco el hecho de que Stab fuera protestante y los líderes católicos del lugar estuviesen buscando la forma de arañar feligreses al protestantismo que se estaba poniendo de moda. La ejecución de Stab rizó el rizo, lo ataron de pies y manos a una gran rueda, le arrancaron la piel con pinzas candentes, le partieron los huesos de las extremidades con bastones de madera, le azotaban hasta el hartazgo, y, por último, le cortaron la cabeza. Después, por si acaso le daba por volver de entre los muertos, quemaron su cuerpo hasta que no quedaron más que cenizas y, para enviar un mensaje a futuros aspirantes a monstruo, clavaron su cabeza en una pica con un letrero que decía hombre lobo. La amante de Stab, Catherine Trompin, también fue torturada y quemada en la hoguera, ya que se sospechaba que podía tratarse de un demonio enviado por Satán para pervertir a los hombres y llevarlos por el camino del mal. La mujer era muy guapa y tenía los dientes blancos, así que, como poco, tenía que ser bruja. El mismo destino sufrió la hija de Stab, que debería haber delatado a su padre en lugar de dejarse preñar por él. Eran tiempos depravados, especialmente el clero, que se ensañaba demasiado en sus castigos divinos. Jean Granier. De vuelta a Francia, concretamente a Burdeos, encontramos a otro hombre que fue juzgado por su condición de hombre lobo en 1603. Se trata en este caso de un joven vagabundo llamado Jean Granier, que, después de ser capturado por una ya habitual lista de crímenes inefables, relató ante el tribunal que un jinete alto y oscuro, cuya piel estaba fría al tacto y que se hacía llamar el Señor del Bosque, le había tomado como siervo e invitado a unirse a su secta satánica. ¿Renuncias a Dios y entregas tu alma a Satanes Lucifer y Excelsi?, preguntó el Señor del Bosque. Claro, ¿por qué no?, respondió Grinir, encogiéndose de hombros. Como decía antes, cuando la gente no se estaba deslomando a trabajar en el campo o muriendo por desnutrición o enfermedad, se aburría bastante. Unirse a una secta era una manera tan buena como cualquier otra de matar el tiempo. Y no solo el tiempo. El jinete negro le dio un ungüento mágico y una capa de piel de lobo para transformarse en bestia. Nada que no hubiéramos visto antes. De hecho, sospecho que el autodenominado Señor del Bosque era uno de los jinetes de la historia de Picasso-Bourbeau y que estamos ante uno de los primeros crossovers del género de terror de la historia. Después de ser capturado y llevado ante un tribunal, Grinir se jactó de que, junto a otros 9 miembros de la secta, todos hombres lobo, había matado y devorado a innumerables personas. Su plato favorito eran las jóvenes y los niños.
Relató con detalle todo cuanto había hecho en forma de lobo. Sin embargo, los tiempos debían de estar cambiando a mejor, porque el tribunal, en lugar de ejecutar al muchacho, lo condenó a vivir recluido en un monasterio, que, en aquella época, era lo más parecido a un sanatorio mental con las mejores atenciones y sobre todo comida abundante. La opinión médica sigue sustentando que los hombres lobo no existen y que todo es debido a delirios mentales, pero si ese fuera el caso, hay en la actualidad audios, videos, fotografías e innumerables testimonios de personas que han visto, o han sido atacadas por hombres lobo. Mi pregunta es: ¿serán realmente tipos de mentes o las supersticiones sobre hombres lobo son realmente ciertas? El mejor juicio lo tienen ustedes, la audiencia. Saludos cordiales.